Recuerden que ayer pues, clasificamos los diferentes antagonistas. Hoy vamos a puntualizar cómo calculamos la potencia de un antagonista. Esto vamos a hacer mediante el cálculo del PA2. Ya vamos a ver qué significa ese concepto. Por supuesto, para poder explicarlo tenemos que recordar lo que vimos ayer. Esta es una curva de dosis-efecto de una droga agonista solo en presencia de una concentración de antagonista competitivo reversible, donde evaluamos porcentaje del efecto con respecto a dosis creciente del agonista. Control, si puede ser intestino, ¿qué agonista sería? ¿Cuál sería el agonista? ¿El nombre? Pero el nombre del agonista. Acetilcolina. Para el examen teórico todavía no hemos definido, porque el año pasado les di una pregunta, colinérgico y adrenérgico en el segundo parcial, porque como es cardio, tienen razón de ser para que vayan a utilizarlo mejor. Pero una pregunta en el práctico, algo de estas drogas básicas y no saben. Entonces, vamos a decir, me gustaría que fuese siguiendo así, pero por lo menos sepan las drogas básicas a los exámenes prácticos, y uno les puede preguntar algo y por lo menos se ubique. Porque nos dicen, no, pues le gusta la droga porque usted no lo sabe. Entonces, para beneficio de ustedes. Entonces, agonista solo y en presencia de una concentración de antagonista competitivo reversible. Curvas paralelas, se alcanza el efecto máximo. No se los dije ayer, cuando las curvas son totalmente paralelas, se infiere que actúa sobre el mismo subtipo de receptor. Si desplaza a la derecha, pero la pendiente es diferente, podría ser que actúe sobre otro subtipo de receptor. Son unas leves diferencias. Ayer sí se los dije que vamos a hacer una relación de dosis, el mismo esquema, no lo voy a repetir. Ven que en círculo lleno, agonista solo, en presencia de 3, aquí en este caso son 4 concentraciones crecientes de un antagonista competitivo reversible. Entonces ven ustedes las curvas clásicas, clásico de desplazamiento a la derecha con una dosis efectiva 50 de cada uno. Ya estamos a obtener entonces la relación de dosis de todas las curvas de antagonistas, esto entre estas, este valor entre este y este, es decir, el valor de la dosis efectiva 50. De las dosis del antagonista con respecto a la de 50 del agonista solo. Vamos a ver rápidamente el esquema, porque es algo matemático, por lo menos que le guste que sepa de dónde salen las cosas. Recordemos que en la primera clase vimos esta relación, ¿recuerdan? De un droga receptor agonista entre cada más agonista a una concentración de agonista solo sin antagonista, es decir, con una B, que es concentración de antagonista, 0. Incluimos entonces la presencia de ese antagonista en la ecuación. Ahora unificamos, estamos tratando de unificar la ecuación, hacemos el A' sería en presencia del antagonista con respecto a la droga sola, agonista sola, y esto sería la relación de dosis. Es igual, más o menos lo que tenemos aquí. No les voy a decir mucho para no confundirlo tan temprano. Luego lo que vamos a hacer entonces es, si ponemos esto RD es igual a B entre KB más 1. Ahora reordenamos, pasamos este más 1 para acá. Si pasa a la izquierda, recuerden que cambia el signo, RD menos 1 es igual a concentración de B entre KB. ¿Qué vamos a lograr allí? Tratar de buscar la ecuación de la línea recta. Entonces, tenemos esto que vimos en la línea anterior, aplicamos logaritmo. Entonces, el logaritmo de RD menos 1 es igual al logaritmo de B. Recuerden que división de logaritmo sería recta. Entonces, logaritmo de B menos logaritmo de KB. Esta es una ecuación de la línea recta. Aplicamos concepto, unificamos y nos va a dar lo que es el PA2. PA2 es igual a menos logaritmo de KB. ¿Qué es P? P minúscula, se lo vuelvo a preguntar. Menos logaritmo de algo. Menos logaritmo de algo. En este caso, base 10 de algo. Base 10 de algo. En este caso, como estamos cuantificando antagonista, tiene que algo que ver con antagonista. Ya vamos a definir, es bastante, no tienen que aprendérselo, solamente entenderlo, el concepto de PA2. Textual. Se define como el logaritmo negativo de la concentración molar de antagonista que hace necesario duplicar la dosis de agonista para alcanzar un efecto similar al que se alcanzaría si no estuviera presente el antagonista. Clarito el concepto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? De que van a cuantificar algo que tiene que ser similar, como si no estuviera presente el antagonista, pero como está presente, esa relación le va a dar la potencia de ese antagonista.
¿Por qué se mide con antagonistas? Porque los antagonistas son más selectivos, si se quiere, que el mismo agonista. Un antagonista selectivo se une con mucho más afinidad que un agonista completo. Entonces, por eso se utilizan los antagonistas para gratificar el receptor. Aquí tenemos más o menos el mismo esquema. Arriba lo que vimos en el droga receptor, tenemos tres estados inactivos. ¿Cuáles son estos tres estados? Receptor solo, agonista con receptor, antagonista con receptor. Y un estado activo, recuerden que cuando el receptor se une al receptor inactivo, lo activa porque es agonista y se produce entonces la unión droga-receptor activo. Esto no llegó al 1% porque es un proceso experimental y le dio un valor de 0,91 aproximadamente, por eso no importa. Nos dio la curva clásica sigmoidea con el valor de concentración efectiva 50, que queda aproximadamente igual a 1 micromolar, es decir, 1 por 10 a la menos 6 molar. Aquí hace la relación de dosis, se llama relación de Schill. Respuesta, si tenemos P, es unión droga-receptor con respecto a dosis creciente de antagonista, en negro solo y con tres concentraciones diferentes de antagonistas, diferentes y crecientes de antagonistas competitivos reversibles. Aquí en la negra 0 antagonistas y en la que vienen dosis crecientes de antagonistas competitivos reversibles. Una vez que hacen la relación de dosis, eso lo vamos a hacer en la práctica. No, ya no lo hacemos en la práctica. No nos queremos confundir tanto. Unen esos tres puntos a la misma concentración y les va a dar una línea recta cuyo punto de corte en 0, acuérdense que este 1 el logaritmo es como si fuera 0, cuyo punto de corte aquí, no aquí, te da el valor de PA2. ¿Cuánto sería el PA2 de esa droga? 10. ¿Qué creen ustedes que sería un PA2 igual a 10? Con respecto a un PA2 igual a 5, ¿cuál será más potente? El PA2 igual a 5. Y por aquí, el otro banco, Yo creo que el 10. ¿quién dijo? ¿Por qué el 10 y por qué el 5? Lo que pasa es que es el logaritmo negativo. ¿Qué es el 10? En lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué significa ese valor? Viene siendo ¿qué? El exponente. Y el exponente que viene siendo 1 sería 1 por 10 a la menos 10. Con respecto a 1 por 10 a la menos 5. Sería 1 por 10 a la menos 5. Entonces, ¿cuál es más potente? El PA5. El PA2 igual a 5. ¿Todavía cree que es el 5? ¿Lo apoyan o no? Una droga es más potente que otra si hace el mismo efecto usando mucho menos concentración. Menos 10 es mucho más. ¿Cuántas veces es más pequeño menos 10 a menos 5? 5 órdenes de magnitud. ¿Y cuánto es ese número? Como 10.000 veces. 100.000. Veces más pequeño. 10, 100.000, 10.000, 4, 100.000, 1.000.000. O sea, son 10.000 veces más potentes. ¿Están viendo la diferencia? Entonces, por eso entonces siempre les debería dar una recta con una pequeña similar a 1, como lo dice aquí el gráfico, y punto de corte. Tomen en cuenta, aquí pusieron en 1, pero recuerden que la escala aquí 0 y la que dependiendo de los valores que tenemos. Más o menos lo mismo, solamente para que vean algunos ejemplos. Aquí tenemos efecto, carbacol es un agonista muscarínico, acetilcolina, carbacol, betatecol, y la pirenzepina es un antagonista muscarínico. Cuando hacen la relación de dosis, cuando están cuantificando antagonistas, en el eje de la X sí va el antagonista. Se unen los pulsos y le da un valor cercano a 7 el valor de PA2. El PA2 sería igual al número redondo en positivo 7 y el KB viene siendo 1 por 10 a la menos 7 molar. El KB tiene unidades de concentración y el PA2 no tiene unidades, es un número solo. ¿Me explico? Significan lo mismo, pero para que sepan, el KB, si el PA2 es 8, el KB es 1 por 10 a la menos 8. Y si el PA2 es 8,5, ¿cuánto será el KB? 1 por 10 sería 9. Entonces, ¿cuánto sería 8,5? Tengo que afinar eso, no les ha quedado muy claro todavía. Sería 3 por 10 a la menos 9. En la práctica lo afinan, porque eso cuando lo trabajen. Si el PA2 sirve para cuantificar la potencia de un antagonista, se podrá cuantificar la potencia de un antagonismo fisiológico, de un agonista parcial o de un agonista inverso. ¿Qué creen ustedes? Cuando les hagan las preguntas en el examen van a ser relacionadas hacia la clínica. O sea, no es que vamos a preguntarle cosas esotéricas, sino siempre con base en la clínica. Pero se podría escapar una pregunta así de este estilo, ¿no?
¿Se podrá cuantificar el PA2 en una droga que no sea antagonista competitivo reversible? Silencio masivo. ¿Sí o no? Más nada, no importa que me digan. Según el concepto que entendí, creo que sí se puede. Porque al final todas esas otros fármacos van a causar un aumento de la dosis de agonista necesaria. Eso lo puedo calcular. Sí, porque de una u otra manera se comportan como antagonistas. Aquí tenemos el antagonista fisiológico, este es carbacol, que es un agonista muscarínico en la tráquea, en el músculo liso traqueal, produce un efecto constrictor. Mientras que el isoprotenolol, que es como un agonista adrenérgico, produce un efecto broncodilatador. Entonces, el isoprotenolol en este ejemplo sería antagonista fisiológico del carbacol. ¿Lo ven? Entonces, pueden hacer la relación de dosis crecientes de relación de dosis menos 1. Aquí el isoprotenolol, aunque es agonista, en este sistema se comporta como antagonista porque está impidiendo el efecto del carbacol. ¿Me explico? Entonces, ojo con eso. Hace insulina recta, es un valor cercano como a menos 8. Es un valor, en este caso es aparente, porque el isoprotenolol no es agonista, no es antagonista, es agonista. Pero matemáticamente se puede hacer, y en este caso se comporta como antagonista. Aquí tenemos unos casos de sistemas con actividad constitutiva. ¿Qué droga actúa ahí? Agonista inverso. ¿Y sistemas sin actividad constitutiva? Los normales, los receptores normales. Entonces ustedes aquí agarraron como patrón comparativo la dosis efectiva 80 en el sistema que tiene actividad constitutiva y aquí la normal dosis efectiva 50. Hacen la ecuación de Chile y ven ustedes que hay una pequeña diferencia con actividad constitutiva, sin actividad constitutiva. Una diferencia de como 0,2 unidades de organismo. ¿Por qué se pueden comparar? Porque aunque uno tiene y otro no tiene actividad constitutiva, son los mismos receptores. Entonces, ¿qué es lo que hace que un receptor tenga actividad constitutiva? Que se hace una mutación en uno o dos o tres aminoácidos. Eso es lo que lo hace diferente para que, desde el punto de vista de vías de señalización, sea diferente. Pero es el mismo receptor. Deberían ser valores muy similares. Más o menos un valor similar. Agonistas parciales, recuerden que en este ejemplo, a partir de 1 por 10 a la menos 8 molar se comporta como antagonista. Aquí utilizaron más o menos como 0,75 de la dosis efectiva 75, hicieron entonces y compararon receptores de alta y receptores de baja densidad. Son los mismos receptores, lo que pasa es que en un tejido hay mucho y en otro tejido hay menos. Entonces ustedes hicieron la misma relación de dosis y les dan curvas paralelas con un valor de PA2 bastante similar. Entonces sí se puede cuantificar el valor de PA2 en aquellas sustancias que tienen alguna actividad antagonista. Recordemos que el agonista parcial tiene actividad antagonista en dosis mayores, en dosis menores tiene actividad de agonista completa. O sea, es como un efecto cinético. Entonces, que viene siendo el PA2, exprese la potencia de un antagonista bajo condiciones de antagonismo competitivo reversible. Cuando veamos el seminario, creo que es en febrero o enero, vamos a ponerles problemas tipo matemáticos, más que todo de interpretar, para alientarlos para el parcial. Utilidad del PA2. Un antagonista competitivo reversible debe tener el mismo valor de PA2 frente a dos agonistas que actúen sobre el mismo tipo de receptor. Por ejemplo, la atropina en presencia de acetilcolina o en presencia de carbacol. Debería tener el mismo PA2 porque es el mismo antagonista en presencia de dos agonistas diferentes. Y es como se le dice, un sistema útil para clasificar receptores. Ya les dije, no son selectivos los agonistas, por eso es útil el uso de antagonistas. Vamos a ver si tienen este gráfico. Valores de PA2 de algunos fármacos. A la izquierda, PA2 frente a histamina. A la derecha, PA2 frente a la acetilcolina. Aquí se utilizan a receptores de histamina tipo 1 y aquí se utilizan a receptores de muscarínicos tipo 2. Vamos a empezar con la atropina. PA2 frente a acetilcolina 9, PA2 frente a la histamina 6. ¿Qué quiere decir eso? Si le preguntaran eso en el examen, ¿qué contestaría? Interprete la acción de la atropina según este gráfico. Como que no están entendiendo mucho, ¿no? Es que tenemos un poco alto, eso no es mentira.
¿Cuál es más potente? ¿O dónde es más potente? ¿Bajo qué receptor? Primero la lógica. ¿Qué es la atropina? ¿Viste, Jenny? Siempre pregunto lo mismo. Lo pregunto al final de año y se quedan callados. Todos los años es lo mismo con la atropina. No la quieren. Es un antagonista muscarínico. Entonces, ¿dónde va a ser más potente? Frente a acetilcolina o frente a histamina. Entonces, ven ustedes, 9, quiere decir que aquí utilizaron 1 por 10 a la menos 9 molar como el valor de teado de la y frente a histamina 1 por 10 a la menos 6 molar. ¿Cuántas veces es más potente frente a la acetilcolina? 1000 veces, porque 9 menos 6, 3. 3 serían 3 ceros. 3 ceros son 1000 veces. 10 por 10 por 10. La difenhidramina, que está en rojo, es un antihistamínico de primera generación, esos que producen bastante sueño. 6 frente a acetilcolina, 6 frente a acetilcolina y 8 frente a histamina. Obvio, si este es antagonista H1, va a ser más potente con respecto a histamina que con respecto a acetilcolina. En este caso sería 100 veces. La meperidina, que es un analgésico opioide, tiene un valor de 6 frente a acetilcolina y un valor de 6 frente a histamina. ¿Qué quiere decir eso? Esta droga sería 1. Es capaz de bloquear a la misma concentración receptores diferentes. Desde el punto de vista clínico, ¿cuál sería la importancia de eso? Que es no selectivo. Sí, ya, no sé si realmente. Esa misma pregunta se la voy a hacer para la que viene. La mepiramina, que también es un antagonista H1, también produce sueño, tiene una potencia de 9,5 más o menos frente a histamina y de 4,5 frente a acetilcolina. ¿Qué significa eso? Más o menos lo que hemos visto, ¿no? Que es mucho más potente frente a histamina que frente a la acetilcolina. Pero si ustedes dan ese medicamento a un paciente que tenga problemas, otras comorbilidades, ¿qué efectos secundarios podrían tener? Todo lo que produce el antagonista muscarínico, retención urinaria. Entonces, es importante evaluar si el paciente tiene problemas importantes, más que todo en el sistema urinario, para poder prescribir un medicamento que ustedes saben que puede producir como efecto secundario un efecto anticolinérico. Muchas drogas tienen efectos anticolinéricos como efecto secundario. Es importante recordar eso. Vamos a decir que en este ejercicio se ensayan tres fármacos, X, Y, Z, en tráquea y aurícula, relación de dosis frente al logaritmo del fármaco. Aquí tiene, por supuesto, receptores muscarínicos y aquí tiene qué tipo de receptores. También igual, recuerden que los receptores muscarínicos en aurícula se encuentran a nivel supraventricular, a nivel de los nodos. Entonces vamos entonces a definir, los puntos están adelante, ¿cómo le nombraría usted estos tres fármacos? ¿Qué son esos tres fármacos? X, Y, Z. ¿Agonista o antagonista? No lo tienen que pensar tanto. ¿Qué evaluamos con relación de dosis menos 1? La potencia antagónica, son antagonistas. X y Z son antagonistas. ¿Qué nombre recibe? Ecuación de Child. ¿Cuál es el orden de potencia en la tráquea? X con respecto a X, Y, Z. Orden de potencia. ¿Cuál es más potente? X seguido por Y y más o menos por Z. En la aurícula, orden de potencia. ¿Hay alguna diferencia en la acción de receptores entre la tráquea y la aurícula? Sí. ¿Cuál será? Es más potente en tráquea, mientras que Y es más potente No. en aurícula. Aquí cercano a menos 9X y cercano a menos 9 en aurícula. La Y un poquito cercano a menos 7 en tráquea y cercano a menos 7 en aurícula. La potencia del fármaco Z aumenta. Exactamente. Es como 10 veces más potente, ¿no? Como 10 veces más potente en aurícula con respecto a tráquea. ¿Sigue? Entonces ustedes mandan para bajar la frecuencia cardíaca en un paciente que tiene problemas en la tráquea. Entonces te baja bien la frecuencia, pero te podría también afectar el momentico el problema de este. Es importante jugar con eso. ¿Sabes que como no has visto las drogas, cuesta? Algunas tienen algún tipo de droga. Tenemos dos tipos de órganos con dos receptores diferentes. Corazón, receptores beta 1 y pulmón, receptores beta 2. Tenemos esta tabla, tenemos valores diferentes de PA2 en ambos órganos.
Vamos a decir cuál de estos antagonistas ustedes lo usarían para una patología cardiovascular. Antagonista A tiene un PA2 mayor en músculo liso bronquial aquí en el corazón. Antagonista B, el mismo valor. Antagonista C tiene mucho más efecto en el músculo cardíaco con respecto al músculo liso bronquial. Y el antagonista D, un PA2 de 13 en bronquios y de 7 en músculo cardíaco. ¿Cuál utilizarían y por qué? El C, porque va a afectar más al corazón y va a quitar efecto sobre ese músculo. Va a estar más el corazón. Y va a tener mayor efecto a nivel de receptores en el corazón que de los que va a tener a nivel de ¿Están de acuerdo con él? Ya va. Está bien, pero hay que afinar una palabrita allí. ¿Qué? Tengo gripe, chamo, así como a menos 70. 10 utiliza menos concentración de la droga en el corazón que si la tuvieras que usar en el músculo liso bronquial. Porque uno, por ejemplo, la tecnología molar es muy baja. Entonces, como es muy baja, la probabilidad de efectos secundarios a ese nivel es muy baja también. Pero para que te tenga efecto en un paciente asmático, para que te tenga efecto este antagonista C en pulmón, ¿tienes que aumentar la droga cuántas veces? No. 6 veces son 6 ceros. ¿Cuántos? 10 por 10 por 10 por 10 por 10. 1.000.000 de veces. Entonces es casi imposible que un paciente tome 1.000.000 de veces un medicamento para que el efecto provoque. ¿Me explico? Entonces esta droga es como mucho más segura. ¿Cuál no usaría en un paciente con problemas pulmonares? La D, por ejemplo, ven ustedes, con dosis demasiado bajas, ya el paciente tendría efecto. ¿Cuál sería el antagonista no selectivo? La B, porque ve que tiene el mismo valor de PA2 en diferentes órganos. Más o menos ubicaron. Aquí les explico el valor de carga, bajar rápidamente. Expresa la concentración del antagonista, ocupa la mitad de los receptores de presencia de una droga. Se expresa así, este es el valor, el PA2 sería 9 en este caso, del antagonista 1, del antagonista 2 sería 3 por 10 a la menos 5, aquí, porque 10 a la menos 4,5, del 3 sería 1 por 10 a la menos 6, del 4 sería 1 por 10 a la menos 7. ¿Cuál es más potente? El 2. ¿Seguro? El 1, ¿por qué el 1? El valor más alto es el más potente, porque recuerden que es un valor negativo. Mientras más alto es el valor, más ceros a la izquierda tiene. Mientras más ceros a la izquierda tiene, más baja es la dosis que están registrando. ¿Sí? Exactamente. Por eso estas clases a veces no son tan fáciles de entender, es lo que interesa. Entonces, un PA2 elevado indica mayor actividad antagonista, porque como es grande, es pequeño lo que estás administrando. Y un PA2 bajo indica menor actividad antagonista de un fármaco. ¿Sí? ¿Seguro? Vamos a hablar de los antagonistas inversos, así como de ese perrito ahí, con la patita para arriba. Les he hablado muchísimo, así que vamos a condensar un poco. Me gustó esta lámina full, la vamos a encontrar en internet. Tira y afloja. El rojito es histamina como agonista, recuerda que ellos se unen al receptor en estado activo, y el azul, que es difenhidramina, que es un antagonista H1 de primera generación. Este sería el agonista inverso y este sería. Entonces, es como tira y afloja para ver cuánto nos busca en el barro. Así más o menos el concepto de agonista inverso. Este comenzó a finales de los 80 con este investigador Costa, que estudió en células cerebrales de neuroblastoma, glioma, receptores opioides, delta, y encontró que algunas mutaciones del mismo le ponían actividad a ese receptor en estado de reposo, es decir, sin ligar. Estos investigadores también siguieron estudiando este concepto en esa época, en los 80, pero en el receptor de benzodiazepina. No sé si lo han visto, lo vieron seguro con Trejo el año pasado. Él es un receptor que tiene muchos sitios de unión, vean que se unen benzodiazepina, se unen barbitúrico, se unen esteroides, se unen alcohol. Recuerden que este es un canal de cloruro, un receptor canal de cloruro, en el cual el agonista sería el GABA. Recuerden que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Si entran cargas negativas al interior de la célula, esta se hiperpolariza y, por supuesto, tiene su proceso inhibitorio. Ven ustedes que aquí, donde se unen las benzodiazepinas, se unen los agonistas inversos también. Este hay un gran arsenal de drogas que lo van a ver con la profesora Omar. ¿De qué depende la actividad constitutiva de un receptor? Parece que estos receptores se isomerizan rápidamente para pasar de un estado conformacional a otro, y tiene una flexibilidad conformacional
y eficiencia de acoplamiento droga-receptor. Parece que la isomerización es bastante estable y eso permite que ese receptor, con cambios en algunos aminoácidos, tenga actividad en reposo cuando no debería tener. Entonces, ¿cómo podemos explicar la acción de un agonista inverso en estos receptores? Es la propiedad que tiene un ligando o una hormona o un agonista de producir una disminución en los niveles basales del receptor después de unirse al mismo. Van entendiendo el concepto, ¿verdad? Porque se lo hemos dicho como bastante para que por lo menos tengan la idea. Y que es la actividad constitutiva, es la capacidad que presenta un receptor de cambiar espontáneamente de su estado inactivo a un estado activo. El propranolol, por ejemplo, es un antagonista beta, pero también puede ser agonista inverso. ¿En qué situaciones el propranolol se comporta como agonista inverso? Cualquier patología cardiovascular que se les ocurra. ¿Me expliqué? ¿En la pregunta? Sí, lo que Está bien, está claro, ¿no? Si es antagonista, si usa el mismo receptor, entonces, ¿qué tiene que tener ese receptor para que el propranolol sea agonista inverso? Actividad constitutiva. Entonces, el propranolol es agonista inverso cuando el receptor tiene actividad constitutiva. Porque tu receptor beta debe estar bien, entonces esa droga es antagonista en tu cuerpo. O sea, es como más bien para apagar receptores constantemente. Exactamente. Como lo tiene activo que debería estar en reposo, tienes que no bloquear, pero sí eliminar esa respuesta. Cuando se descubrió esta droga se les llamaba antagonistas negativos, porque producían el efecto contrario a lo que hacía el agonista. ¿Sí? Poco a poco van entendiendo un poquito más. Como les dije, los tan mutados tipos salvajes, ven ustedes, 2% de actividad constitutiva basal en reposo, y en cualquier enfermedad, 20% de actividad constitutiva basal. El 20% comparado con el 2 es muchísimo a nivel de receptor. Entonces, ahí las drogas sí se hacen bastante beneficios. Es más de lo mismo de lo anterior. Vean ustedes algunas de las muchísimas enfermedades que las mutaciones pueden hacer que las drogas sean agonistas inversos, entre otras, ceguera nocturna para colores, receptores de rodopsina, hipercalcemia familiar, entre otras, por ahí hay muchísimas más. Vean ustedes la cantidad de enfermedades. Ven ustedes que es 2004, faltan todavía unos cuantos años para actualizar las enfermedades. No queda solamente en lo esotérico, ya se aplica a nivel clínico. Y hay fármacos en clínica que sean agonistas inversos. Esta lista también es vieja, pero hay muchos más nuevos. Tenemos la olanzapina, que es un antipsicótico, el losartán, ¿qué es el losartán? Grupo ARA2, que es un ARA2 antagonista de los receptores de angiotensinadores. La risperidona, que es un antipsicótico, el metoprolol, que es un beta bloqueante, la famotidina, que es un antagonista H2, se usaba muchísimo antes para disminuir la acidez gástrica, porque él bloquea el receptor H2 de histamina. Tenemos el carvedilol también, tenemos muchísimo. Esta es una droga nueva, se llama rimonabant. Bueno, no ha salido todavía del mercado. Ya cuando vea con la profesora Mayra, para salir del mercado tienes que cumplir 4 fases. 1, 2, 3, 4 fases de estudio clínico. Esto dura más de 10 años. Ahorita están apenas por la fase 2. Se espera que termine esta fase en el año 2026, el año que viene. Entonces, esta droga aparentemente es antagonista y agonista inverso del receptor de endocannabinoides tipo CB1. Esta droga parece que mejora la lesión medular, mejora la movilidad en pacientes que les dio un SB. Aquellos pacientes que tienen problemas a nivel de musculatura post-COVID y otras indicaciones clínicas. Esta se administra vía oral, modula este sistema de cannabinoides y mejora la funcionalidad luego de una lesión medular. Aparentemente tiene buen beneficio clínico. ¿Cómo actúa esta droga? El rimonabant. Desde el punto de vista fisiológico tenemos neuronas presinápticas y prosinápticas de este sistema de cannabinoides. El cannabinoide se une entonces al nivel postsináptico y produce un efecto inhibitorio en la liberación de neurotransmisores tipo glutamato, neurotransmisores inhibitorios. Esta droga se bloquea ese receptor y produce entonces la liberación de receptores de glutamato y de esta manera, como son excitatorios, mejoran la movilidad de esos pacientes que requieren ese efecto clínico. Hasta ahora ha dado buenos resultados. Aumenta la liberación de glutamato.
Esto me llamó la atención, ven ustedes, ¿no? Esto es en España, el Hospital Nacional Parapléjico. Buscamos personas con lesión medular para ensayo clínico con Primo Navarro. Si ustedes la tuvieran, entregan a ese estudio. ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué tienes que perder? Si no puedes caminar, si estás en silla de ruedas, ¿qué puedes perder? ¿Qué te puede dar para que no? Bueno, tú no sabes. Te van a pagar por eso, además. Estoy seguro que te van a pagar por eso. Entonces, si no, te moriste. ¿Qué vas a hacer? No, en verdad, es riesgo-beneficio. Si yo estoy frito, ¿qué me cuesta probar lo que me puede decir? Yo lo haría. Tiene que pagar. Yo lo haría. Es paralítica, ¿qué vas a hacer? ¿Qué más vas a perder? Como las células madre y esas cosas. Si vives, chévere. Aquí son pobres. Y entonces, ¿no tienes que Eso se ha cometido. ¿Qué pasó? Y aún esta la voy a pasar rapidito porque ya lo hemos como repetido, cuando les mande la clase lo leen y lo vamos a ver cuando veamos el cardio, para no fastidiarnos tanto con los mismos. Aquí vemos todos los betabloqueantes y otros drogas utilizadas más que todo para la insuficiencia cardíaca que tienen actividad de agonista inverso, y explica el porqué, según las últimas guías del 2025. Aquí les explico algo del receptor de serotonina 5HT2 estudiado muchísimo. Eso lo van a ver más con la profesora Mayra. Esta es otra droga nueva, la pimavanserilina, que es un agonista inverso de la serotonina del receptor 5HT2A. Aparentemente también es importante para evitar los efectos adversos de esas sustancias que se usan para tratamiento de psicosis. Esta es una revisión del año 2016. Vamos a pasar un poquito rápido porque también había unos ejercicios allí que preferí dejarlo para la clase del viernes, si me da tiempo. En esta paper lo que se determina básicamente es la capacidad de agonista inverso de casi, como muchísimo, de los antagonistas del receptor de angiotensina-2. Ondansetron, cazlosamida, losartán, telmisartán, valsartán. Ven ustedes como todo, casi todo, su eficacia es negativa. También en receptores opioides todavía se estudia muchísimo el efecto de agonistas inversos sobre esos receptores. Aquí tenemos un caso de tres drogas, la que está, el SNC80, que está en negro, el SNI45-127, que está en verde, y la que está en moradito, que es este triángulo invertido. Cuando ustedes ven que son siglas, todavía no han salido al mercado. O sea, estas son siglas de laboratorio y números que tienen ellos como número de patente. Cuando salen al mercado se le ponen un nombre. Ven ustedes que estas dos, sin ir con tanto detalle, la verde y la azul oscuro, aparentemente tienen comportamientos como agonistas inversos. Entonces les confiere una gran utilidad, no importa los detalles. Para el último agonista que vamos a ver, me interesa que recordemos este proceso de segundos mensajeros cuando activamos con un agonista un receptor que tiene 7 dominios transmembranales, que es básicamente el receptor acoplado a la proteína G. Recuerden ustedes que dependiendo del sistema pueden activar como segundo mensajero adenosiclasa, trifosfato inositol básicamente. En la adenosiclasa en corazón, por ejemplo, y el trifosfato inositol en arteria, por ejemplo. Entonces, esto es corazón, es adenosiclasa, se activa, se aumentan los niveles de AMP cíclico, se activa una proteína sinasa A que tiene sus acciones rápidas, no importa los detalles. Pero, ¿qué pasa si ustedes siguen estimulando o siguen dando medicamento agonista? ¿Qué creen ustedes? Que un agonista dado repetidamente, ¿qué hace con ese receptor? Estimulen. Se pierde como el efecto del agonista. Entonces, ¿qué hace el agonista? Tiende a esconderse para evitar que se siga sobreestimulando y tenga mayor efecto fisiológico. Eso lo vamos a ver en la clase del viernes y lo vamos a ver cuando veamos el efecto de sensibilización de intolerancia. Cuando estimulas mucho, en una lámina está más claro. Se activa una proteína que hace que una proteína que se llama beta-arrestina se una a la parte interna del receptor acoplado a la proteína. Esto trae como consecuencia activar ciertos factores de transcripción y por ahí va la parte de respuesta celular. Eso no me interesa tanto en este momento.
Aquí está quedando un poquito más explicado. Vean ustedes entonces cómo se activa entonces cuando se estimula muy frecuentemente con agonista esta sinasa relacionada con la proteína G, que se encarga, como toda sinasa, de fosforilar la parte interna del receptor, y esta fosforilación atrae a las beta-argentinas. Esto hace que se internalice y que cuando ustedes repiten el experimento, por ejemplo en la parte de abajo, control y estimulado frecuentemente, que la respuesta sea inferior, porque allí se presentó un mecanismo de tolerancia. Este receptor se internaliza, como lo vamos a ver en la lámina siguiente, y se internaliza al llegar agonista, vas a tener menos respuesta. Aquí lo tenemos, ligando, receptor, vean ustedes, que en condiciones normales se produce la respuesta, pero si seguimos estimulando, ven ustedes cómo esta sinasa relacionada con la proteína G, fosforila, llega a la beta-arrestina, que es lo que hace que unión beta-arrestina receptor, se hace la endocitosis mediada por receptor. Si siguen estimulando, vean ustedes, se recicla y se degrada, y si siguen estimulando, se produce apoptosis mediada por receptor. En la insuficiencia cardíaca, ¿cómo hace el paciente para compensar la pérdida del gasto cardíaco por la enfermedad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hace el organismo de ese paciente? ¿Cómo mantiene el gasto cardíaco? Si cae la frecuencia cardíaca. No, si cae el gasto cardíaco por la insuficiencia. Retiene agua. O sea, No, si te retienes agua, bueno, retienes agua. Aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia, ¿por qué? Porque se daña el volumen latido. ¿Pero por qué? Porque el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen latido. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué pasó para que esto pase? Hay un cronotropismo positivo. ¿Por qué? Porque como el gasto cardíaco está disminuyendo, se libera más adrenalina para compensar esa caída. Entonces, adrenalina, receptor beta 1, la estimula y pasa esto. Llega un momento que el receptor se internaliza y el paciente pierde receptores beta 1. Ya si tenía 100 por ese número, hoy tiene 90. A medida que avanza la enfermedad, tiene menos y menos. Por eso, los beta bloqueantes, que hace 40 años era imposible usar los beta. Y es verdad, porque ¿qué hace un beta bloqueante? Baja la frecuencia y baja la fuerza. Y el paciente con insuficiencia tiene la fuerza disminuida. Desde el punto de vista clínico tiene más de 10, ya lo vamos a ver cuando veamos las clases, 10 beneficios moleculares, 10 beneficios clínicos que pueden explicar el por qué. No todos. Carvedilol, metoprolol, nebivolol y carvedilol. Son 4 se utilizan solamente para la insuficiencia. Aquí más de lo mismo, este es el proceso con detalle, se va a internalizar y aquí se antes y después de la internalización. Esto es importante para definir el último agonista conocido, que es el agonista Bayesian o agonista sesgado. Se produjo por Kenakin en el año 1995. Si les interesa, yo tengo el último libro de él que es en el año 2022, se llama Farmacología. ¿Qué es un agonista Bayesian? La activación selectiva de una vía de señalización celular por un agonista. Es decir, ustedes activan la vía de la proteína G y activan la vía de la beta-arrestina. La proteína G te produce el beneficio clínico, pero la beta-arrestina te produce el mecanismo o el efecto secundario. Entonces, ¿qué hacen estas drogas? Ellos son capaces de selectivamente activar solamente la vía beneficiosa y bloquear la vía de los efectos secundarios. ¿Ven ustedes desde el punto de vista clínico lo interesante que serían drogas que presenten este mecanismo? Mejoran la frecuencia, pero no te da efectos secundarios, no te da menos. Entonces, estas drogas también se llama que tienen eficacia colateral o selectividad funcional. Son selectivas para una función. El ligando que se une a ese receptor no expresa o no produce todas las respuestas de la célula. Y tenemos, por ejemplo, hay diferentes selectividades. Ven ustedes que la droga A y la droga B son selectivas para el primer receptor. Para el segundo, la droga A es mucho más selectiva que la droga B, siendo la droga B mucho más selectiva hacia el C que hacia el receptor anterior. ¿Cómo hay diferentes selectividades allí? ¿Cómo es la eficacia y diferencia? Ven ustedes aquí la droga A y la droga B. La droga A tiene 4 mecanismos: la activación de la vía de la ELK, sinasa relacionada con el efecto, fosfolipasa C, beta-arrestina, PLA2. Ven ustedes cómo esta vía activada es la que produce el efecto adverso y esta vía de la droga B activada es la que produce el efecto beneficioso. Entonces, ¿qué se hace en clínica? En la industria, diseñar fármacos que sean selectivas para una vía que sea beneficiosa para el paciente. ¿Cuáles son las bases moleculares? Que estas drogas estabilizan al receptor
de una manera importante un estado conformacional en una vía de señalización. Eso lo vamos a ver ya al final. Ven ustedes aquí tenemos varias vías cuando se une una agonista a un receptor acoplado a la proteína G, los más estudiados, todo lo que hemos visto. Unión, activación, beta-arrestina, desensibilización. Entonces ven ustedes como diferentes agonistas, ven ustedes aquí, vía de la proteína G a la vía de la beta-arrestina. Tenemos un poco más de lo mismo, lo repito bastante para que se vea, para que se entienda. Receptor en estado basal, y aquí tenemos agonistas con ambas respuestas, respuesta 1 y respuesta 2. Un agonista, un ligando váyase, mejor la respuesta 2. Y un agonista alostérico váyase también activa mejor la respuesta 2. Aplicaciones clínicas, tienen que interés. Por ejemplo, vean ustedes que en el año 2010, estos investigadores, y colaboradores, activaron la vía de la beta-arrestina utilizando agonistas de la paratormona en osteoporosis. Ellos trataron de ver que, a diferencia de muchas otras drogas, la vía de la beta-arrestina es la vía que les interesaba para producir entonces la mejora en estos pacientes. Utilizando este agonista Bayes, encontraron que en estos pacientes se activaba la vía que les mejora y bloqueaba la vía que producía los efectos secundarios. También utilizaron el efecto de la beta-arrestina con analgésicos opioides y consiguieron un efecto similar. ¿No es? Solamente activaron la vía, perdón, en este caso bloquearon la vía de la beta-arrestina. Esta es una droga que se utiliza todavía, no sé si tiene nombre, debería tener. Esta se utilizó mucho con angiotensina 2. Vean ustedes que esta vía de la angiotensina 2, los valles, en este caso, activa la vía de la beta-arrestina, de la sinasa relacionada con la proteína E. Aquí tenemos dos ejemplos de valle directo y valle ligado activado por ligando. Ven ustedes un beta con un agonista normal beta, se une a su receptor hasta las unidades alfa y beta, y el propranolol, vean ustedes que es capaz de activar la vía de la beta-arrestina. Y esta inducida por ligando, utilizando la neurocina, ustedes como moduladores alostéricos son capaces de bloquear una de las dos vías de señalización. Estoy repitiendo las cosas, pero me parece que de esta manera se entiende un poquito más. Vean ustedes todos los receptores, los ligandos Bayes utilizados en este caso creo que son para la modulación del dolor. Vean ustedes la gran lista de todo lo que se está investigando. No importa los detalles no le vamos a quitar todo eso. Y aquí tenemos solamente receptores opioides. Todo lo que se está investigando con respecto a estos medicamentos. Vean ustedes como eso es lo bueno del fármaco, que todos los años se actualizan, porque todos los años hay un arsenal de cosas nuevas. Esto, como les dije al comienzo, se utiliza mucho como opioide. Esta es la cascada normal, un opioide tipo morfina. Este es un receptor mu. Hoy en día se llama MOR, pero me gusta más mu, pero MOR. Activa entonces la proteína G. Vean ustedes que es capaz de activar el canal de potasio, sacando carga positiva y produciendo entonces la hiperpolarización de la célula, produciendo el efecto característico de la morfina, y es capaz entonces de bloquear la entrada de calcio. Y de allí viene su efecto analgésico. Pero también tiene efectos colaterales importantes por la acción de la beta-arrestina cuando se activa la vía de la G-carcinasa relacionada con la proteína G. Recuerden que esta vía puede producir como efecto secundario. ¿Cuál es el efecto secundario característico de la morfina? El que más le tiene miedo los médicos. Además de la adicción, depresión respiratoria, bueno, que se le da miedo porque un pequeño aumento de dosis. Si imagínense ustedes conseguir un ligando váyase de morfina, que el paciente tenga mucho menos riesgo de producir depresión respiratoria, ¿cómo sería ideal para aquellos pacientes con dolor por cáncer severo? Sería ideal conseguir ese medicamento. Esto es más de lo mismo con respecto a la que les dije que actúa a nivel de la angiotensina 2. Ven ustedes que la vía de la proteína G produce vasoconstricción y la vía de la beta-arrestina incrementa el gasto, incrementa la presión arterial. Actuando selectivamente, este agonista TRS o como agonista váyase, ven ustedes que es capaz de modular la respuesta de la beta-arrestina, produciendo reducción de la presión arterial, incremento de la contractilidad e incremento del funcionamiento cardíaco, ideal para insuficiencia cardíaca. Esto es más de lo mismo, con más detalle. Ven ustedes el carvedilol, aquí pareciera que si estimula una vía de señalización, entonces, ¿qué es el carvedilol? Antagonista beta no selectivo, porque él bloquea receptor beta 1, bloquea receptor alfa 1, tiene un leve bloqueo beta 2
tiene un efecto antioxidante. Se usa como para la insuficiencia, se usa para la angina, para la hipertensión no tanto, porque para la hipertensión hoy en día los betabloqueantes nosotros en primera elección, al menos que el paciente tenga una importante comorbilidad cardíaca. Entonces el cardiobloqueo viene siendo antagonista, agonista inverso y agonista bias. Un solo medicamento tiene 3 acciones diferentes. ¿De qué depende eso? Depende de que esa droga tenga diferentes comportamientos desde el punto de vista molecular. Depende siempre de los receptores. Siempre. ¿Tienen actividad constitutiva? No lo tienen. Están normales, están mutados. Todo eso es importante. Como les dije hace ratito, el receptor 5-HT2 de serotonina tipo 2A se está estudiando muchísimo. Estas son drogas cargadas con la propia Mayra, creo que lo tengo arriba. Clozapina, olanzapina, risperidona, papiperidona son antipsicóticos de segunda generación. El LSD, recuerden que es una droga de uso, una droga psicodélica. Ella se une a este receptor y que produce la acción sobre la vía de señalización pro-alucinógena, donde te produce todos esos efectos alucinógenos característicos de LSD. La lisulida, pergolida y ergotamina son otras drogas, no te activan esta vía, por lo tanto no tienen efecto alucinógeno, siendo también drogas bloqueantes del receptor de serotonina tipo H2A. Lo que sí hacen estas drogas es que estos receptores, que ellos activan la vía de señalización características de ellos, que es lo que hace el efecto clínico importante. Entonces se está activando todos estos medicamentos como con estas bias inversos para mejorar entonces la eficacia clínica y disminuir la posibilidad de efectos secundarios. Esto es lo último de lo último, 2025. Vean ustedes que ahora no se está estudiando solamente una vía, sino todas las posibles candidatos que se activan luego de que la droga se une al receptor. Vean ustedes, al comienzo se detecta, se une al receptor, luego se amplifica la señal con todos estos mecanismos moleculares, luego se consolida el efecto que ustedes desean. Entonces, hoy es que se está tratando de estudiar cada una de esos segundos mensajeros y sustancias que se producen una vez que se une el ligando con el receptor. Tenemos más o menos más lo mismo con esta técnica de transferencia de energía por resonancia bioluminiscente, el TRET. Se está tratando de estudiar exhaustivamente cada una de estas sustancias y cada una de estas vías para ver si tienen características de agonistas bias. Este es el futuro, lo tenemos cerquita. Gracias, nos queda una clase solamente. Feliz tarde.